A continuación, vamos a continuar hablando del tema de cinética química, pero específicamente acerca de las leyes de velocidad integradas. Vean que en el primer video hablamos de la expresión de la rapidez de una reacción, hicimos el análisis de qué significa esto, un poco de interpretación. En el segundo video, básicamente hablamos de la ley de velocidad, cómo obtener los órdenes de reacción y demás. Mencionamos un poquito de cómo interpretar una vez que nos dan la ley. Muy importante hacer más práctica al respecto, profundizar en una vez que me dan la expresión de la ley que hago, pero vean que es relativamente fácil, es simplemente meter los valores que nos dan en la expresión de la ley. Pero vamos a profundizar ahora en otro tema, que serían las leyes de velocidad integradas. Básicamente, esto significa, nosotros vimos en el video anterior, que una ley de velocidad puede ser de orden 1, de orden 2, global puede ser 3, etc. Pero nos vamos a centrar poco a poco. Primero vamos a empezar con el orden 0. ¿Será posible que un valor nos dé 0? Sí, claro. ¿Qué pasa si yo modifico la concentración de un reactivo y la velocidad no le pasa absolutamente nada? Y eso significa que le puedo echar un montón del reactivo y la velocidad no pasa nada. Es decir, que la rapidez no depende de la concentración de ese reactivo. Es decir, que es de orden 0, al menos con respecto a ese reactivo. Y es algo muy curioso, lo menciono por si se lo topan, ya sea en una práctica o en el examen. Si yo tengo dos reactivos, A y B, perfectamente puede ser que la ecuación sea de orden 0 global, de orden 1 en A, orden 1 en B, es decir, orden 2 global. Puede ser que sea 1 en A, 0 en B, es decir, 1 global, etc. Entonces, cualquier combinación es posible. Vamos a empezar a hablar de órdenes de reacción de 0. Es decir, que la cantidad de reactivos en realidad no afectan absolutamente nada. En este caso, vean que hay una razón por la cual se habla de ley de rapidez integrada. Oficialmente, aquí hay que integrar. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar la velocidad instantánea. Recordemos que al comparar rapidez promedio y rapidez instantánea, la instantánea realmente debería expresarse como una derivada. Por lo tanto, esa expresión uno la puede integrar. Ahora, no nos asustemos, esto que voy a mencionar aquí es simplemente para aquellos que ya hayan llevado cálculo, que entiendan por qué se habla de una ley integrada, pero en realidad no lo vamos a hacer. En el examen no se les va a preguntar por integrar o derivar absolutamente nada. Simplemente vamos a utilizar la expresión final, la que ya está, por decirlo así, resuelta. Entonces, hojeando esto, vemos que al inicio está la reacción de orden 0. Un A, un reactivo A que se descompone en productos, ponemos la ley de velocidad, la rapidez es igual a la constante por la concentración, en este caso, elevada a la 0. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué pasa si lo vemos desde el punto de vista eh, instantáneo, de rapidez instantánea? Eso significa que la rapidez la podemos expresar. Recordemos que era la rapidez. La rapidez, la expresión era el cambio de concentración entre el cambio de tiempo. Pero como es rapidez instantánea, habíamos dicho que era entonces, en ese caso, la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo. Y como es un reactivo que se está disminuyendo, va menos. Vean que esto que está a la izquierda es simplemente la expresión de rapidez. Entonces, para entenderlo así, es como juntar la expresión de rapidez e igualarlo a la ley de velocidad. Y porque al fin y al cabo tiene todo el sentido, es rapidez. La rapidez como expresión de velocidad, la rapidez como ley de velocidad. Lo igualamos. Ahora, porque aquí un 1, vean que A está elevado a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0, un 1. Es más, para efectos de examen puede que ni aparezca A. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Una ecuación diferencial. Básicamente, vamos a, bueno, es como, ojo, no es pasar a dividir el dt, es como si fuera a pasar a dividir y luego simplemente integramos. En este caso, vamos a integrar con límites. Vamos a decir que partimos de A sub 0, ¿y qué es este A sub 0? La concentración inicial. Básicamente, lo que nosotros queremos ver es, tenemos una concentración inicial, tenemos una concentración final, o una concentración en cierto tiempo. Entonces, la concentración inicial la expresamos como un sub 0 y la final o a la respectiva con cierto tiempo simplemente como A.
Y el tiempo, obviamente, si la concentración inicial es 0, el tiempo va a ser 0. Vamos a integrar de 0 hasta 0. Haciendo este integral, que insisto, sin entrar en mayores detalles, nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces, en este caso, de a final menos a inicial es igual a menos la constante por t menos 0. ¿Por qué 0? Porque ese era el tiempo inicial. Ahora, eso lo podemos expresar de una forma linealizada. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros queremos linealizar algo, es como simularlo o ponerlo parecido a una ecuación lineal. La ecuación lineal, que es esta última, se ve que y es igual a mx más b, m es la pendiente, b el intercepto. Básicamente, cuando hablamos de una linealización, es decir, agarre la expresión que acaba de obtener y trate de acomodarla de esa forma. Si siempre graficamos concentración en función de tiempo, tiempo sería nuestro x, aquí lo pueden ver. La concentración final o en cierto tiempo sería nuestro y, que sería la variable dependiente, la independiente es el tiempo, la variable dependiente es la y. Y entonces, si acomodamos esa expresión de esta forma, básicamente nos quedaría que la concentración en cierto tiempo va a ser igual a menos k por el tiempo más la concentración inicial. Si lo graficamos, aquí se puede ver a la derecha, es básicamente, si yo grafico concentración y tiempo, obtendría una línea recta, donde la pendiente sería primero negativa, y vamos a observar que sería menos k. Y el intercepto sería la concentración inicial. Entonces, interpretando gráficas, que es muy importante, vean que básicamente partiría de una concentración y esa va bajando de forma lineal. De hecho, las reacciones de orden cero son las únicas que son lineales. Si ustedes recuerdan el video anterior, se les dijo que la rapidez va disminuyendo porque cada vez hay menos reactivos y por lo tanto hay menos colisiones. Sí, pero si no depende de la concentración, no importa si hay muchos o pocos reactivos, así que siempre va a ser la misma, lineal. Ahora, alguien puede decir, ok, voy entendiendo, insisto, no se estresen por esa integral y esa derivada que está en medio, simplemente partan de lo que está arribita, R es igual a K por A a la 0, que es reacción de orden 0, y lo que está abajo con las flechas. La concentración va a ser igual a menos K por T más concentración inicial. Punto, eso es lo que hay que saber. ¿Cómo se llegó ahí? Por una integral. Y número 2, lo que alguien se puede preguntar, ¿y esto para qué? ¿Para qué carajos me estoy aprendiendo esto? Básicamente es para poder utilizar las expresiones de velocidad para algo. Yo tengo cierto reactivo, yo quiero saber en un año cuánto me va a quedar del reactivo, si se está descomponiendo en una cinética de orden 0. O yo quiero saber si mezclo A con B, cuánto voy a tardar en que reaccionen, un día, 2 días, una hora. Entonces vean que las reacciones integradas son muy útiles porque nos dice en cierto tiempo, vean que T era la variable dependiente, en T 60 segundos, en T 1.000.000 de segundos, cuál va a ser la concentración de A. Entonces no es lo mismo que la concentración de A en un tiempo de 10 segundos que en uno de 1.000.000 de segundos. Entonces esto es muy útil, ya sea para decir, ok, en 2 horas, ¿cuál es la concentración? O a la inversa, yo quiero esta concentración, despejarte. Entonces, para efectos de examen o de utilidad práctica más bien, es que me den la concentración y ver cuánto va a tardar, o más bien que me den el tiempo y ver luego de ese tiempo cuál es la concentración. Para eso son las leyes de rapideces integradas. En el caso de orden cero, nuevamente es como repetir un poquito, ir desglosando poco a poco ahora sin integrales. Vean que la rapidez va a ser igual al menos cambio de concentración de A entre delta T. Y la ley de velocidad va a ser igual a la constante por A a la 0. Es decir, la rapidez es igual a la constante. Si yo igualo esas dos cosas, y básicamente es que K es igual a la velocidad a la rapidez entre la concentración inicial. Y eso, la velocidad, haciendo el análisis dimensional, vamos a ver que sería molar sobre segundo. Importante. Aquí lo podemos ver de forma linealizada. Vemos que la concentración de A en el tiempo va a ser igual a la concentración inicial menos K por T. Ahí es básicamente lo que acabamos de decir. Ahora aquí surge un término nuevo que voy a profundizar en él un poco más adelante,
pero lo podemos ver ahorita, que es el tiempo de vida media. Básicamente el tiempo de vida media es ver cuánto tiempo tarda en que la mitad de la concentración se consuma. Entonces, en este caso, es como que yo agarre esta expresión linealizada, A es igual a A inicial menos KT, y yo diga, ok, ¿qué pasa en T medios? Entonces, si yo meto T medios, es ver T medios, ¿cuánto sería? Despejar T medios. Entonces, en ese caso, simplemente paso a sumar esto, mando a dividir y nos quedaría esa expresión. Insisto, más adelante voy a profundizar con esto del tiempo de vida media. Simplemente quería mencionar que existe y que es distinto. Ojo, como dije anteriormente, las constantes van a tener unidades dependiendo si es de orden 0, de orden 1, de orden 2. Las fórmulas, tanto integradas como linealizadas como de tiempo de vida media, van a ser distintas. Entonces, vean que alguien puede decir, ¿y me lo tengo que aprender de memoria todo? No, ahí hay un montón de información. Vean que en el caso particular de ustedes, el examen es a internet abierto, a cuaderno abierto, así que lo pueden buscar. El asunto es interpretarlo, entenderlo. Ok. Y linealmente también reconocer que cualquier caso donde yo grafique concentración en función de tiempo y me dé una línea recta, inmediatamente yo voy a saber que eso se trata de una reacción de orden 0. ¿Qué quiero decir? Muchísimas veces para preguntas de examen es, esta reacción es de orden 0, de orden 1, de orden 2. Entonces, ¿qué me dan? El gráfico. Si yo veo este gráfico, inmediatamente voy a decir orden 0. ¿Por qué? Porque es concentración función de tiempo lineal. No depende de los rectángulos. O si me dan la constante. Si yo veo la constante que tiene unidades de molaridad por segundo, es decir, yo veo que la constante tiene las mismas unidades que la rapidez, voy a decir igual reacción de orden 0. Entonces vean que lo primero, así como las preguntas de examen, no les van a decir, vea, esta reacción es de orden 1, esta reacción es de orden 0. Lo que les puede decir es pistas. Ok, en esta reacción la constante cinética es 3 molar sobre segundo. Entonces inmediatamente yo digo, 3 molar sobre segundo, orden 0. Entonces es como para que ustedes también tengan que poder identificar si se trata de una reacción de orden 0. Ahora, vamos a hablar de una reacción de primer orden. En el caso de una reacción de primer orden, igual vamos a hacer la integración. Vean que inicialmente tenemos la expresión, la ley de velocidad. R es igual a K por A a la U. Por simple facilidad, vamos a hacerlo con un reactivo. La realidad es que hay reacciones de orden 1 con varios reactivos, de orden 2, de orden 3. Nosotros lo vamos a manejar lo más simple. Ya algunas carreras a futuro, si llevan el tema de cinética, obviamente profundizan, pero esto es un curso introductorio. Entonces, con esto es una muy buena base, tanto para quienes van a ver cinética por única vez en la vida, o para aquellos que van a profundizar después. Okay, entonces, en este caso, iniciamos con la ley de velocidad. Luego, aquí a la izquierda, vemos la expresión de rapidez, que es básicamente, como es un reactivo, siempre va a ser menos el cambio de concentración entre el cambio de tiempo. Como es rapidez instantánea, sería con derivadas. Pero ahora A está elevado a la 1. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo, es como si mandáramos a dividir A y mandáramos a multiplicar el delta T. Y una vez que tenemos eso, integramos. ¿Cuáles van a ser nuestros límites de integración? Siempre va a ser un tiempo 0 a un T cualquiera. 60 segundos, 1 millón de segundos. Vean que ocupa ser general para poder aplicarlo en cualquier caso. Y la concentración obviamente sería desde la concentración inicial hasta la concentración final. O concentración en cierto tiempo. Ahora, si integramos eso, vean que en realidad no tiene mayor complicación. Lo que nos quedaría es esta expresión de la izquierda, de aquí abajo a la izquierda, la esquina inferior izquierda. En este caso, básicamente lo podemos ver como logaritmo de concentración de A entre concentración inicial es igual a menos la constante por T. O si lo queremos ver de forma exponencial, es como la concentración de A va a ser igual a la concentración inicial por E, el número E, elevado a la menos KT. Perfectamente válido y eso ya se podría utilizar. Como muchas veces lo que queremos es linealizar, digamos que las líneas rectas son 1 millón de veces más fáciles de trabajar que una
expresión exponencial, lo que buscamos es la linealización. Entonces, jugando con propiedades de logaritmos y demás, a la hora de linealizarlo, podemos tener como variable independiente igual el tiempo, pero como variable dependiente el logaritmo natural de la concentración. ¿Por qué logaritmo natural? Porque vean que la expresión ya lleva e. Entonces, si fuera 10 a la algo, utilizaríamos el logaritmo en base a 10. Pero como el valor es e a la algo, lo que utilizamos es el logaritmo natural. De nuevo, si la parte matemática aquí les confunden, no se abrumen, no se estresen, simplemente entiendan que estas formulitas existen. Utilizo la primera arriba, la ley, y luego estas últimas que están abajo. La linealizada es una de las que más se utiliza. Simplemente vemos logaritmo de A. Si yo grafico logaritmo de la concentración entre el tiempo, voy a obtener una recta. Por eso se habla de linealización. Y en este caso, vamos a decir que la pendiente igual es menos K. Y además, vamos a decir que el intercepto, disculpen, es el logaritmo natural de la concentración inicial. Entonces, con aprenderse o con conocer o entender que estas dos expresiones, la linealizada con logaritmo natural y esta que tiene E, es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo me dicen, ok, esta ecuación es de primer orden, después de 2 minutos, ¿cuánto es la concentración que hay de A? Ok, simplemente en la fórmula meto la concentración inicial, meto el valor de K, meto el tiempo, 60 segundos o 2 minutos, depende de las unidades, y listo, me da el valor de A, sin problema. Pero ¿qué pasa si más bien me preguntan por el tiempo? Ok, yo inicialmente tengo un mol por litro. Quiero parar la reacción cuando llegue a medio mol por litro. Tengo la inicial, tengo la final. ¿Cuánto tiempo tardo? Y en ese caso, puedo utilizar mejor esta linealizada para despejar temas fácilmente. Haciendo el análisis, ya con la expresión integrada, es simplemente entender que A sub 0 es la A inicial y la A muchas veces se le pone un T, que es entendiendo que es la concentración de A en un cierto tiempo. Ahí lo podemos ver, básicamente es jugar con la ecuación y linealizarla, no es nada del otro mundo, simplemente que se parezca a una línea recta. Y de esa forma se puede graficar. Ejemplos reales de ecuaciones de primer orden. Ojo, las reacciones de orden cero no hay muchas, casi que todas las reacciones nucleares son de orden cero. Las de primer orden, ahí sí hay más ejemplos. En este caso partimos del metil-isonitrilo, que se convierte en acetonitrilo, es la misma fórmula, los átomos están acomodados diferente, únicamente es la diferencia. En este caso, ¿qué pasa si yo grafico la concentración en función de tiempo? Y ojo, alguien me puede decir, suave, es que hay presión. Recordemos de videos anteriores que la presión y la concentración están íntimamente relacionados. Si tengo presión puedo sacar concentración, así que es perfectamente válido de esta forma. Entonces básicamente veo como la concentración del reactivo va disminuyendo. Número 1, veo que es curvo. Al ser curvo inmediatamente sé, eso no es de orden cero. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro los valores de presión y le saco el logaritmo? Es como agarrar la tablecita que hemos visto a lo largo de estos videos y donde dice presión, le saco el logaritmo a cada valor. Y ahora, en lugar de graficar presión, voy a graficar el logaritmo natural de la presión. Inmediatamente, una línea recta. Eso nos indica experimentalmente que esa ecuación es de primer orden. Punto. Y muy importante, la pendiente, que en este caso nos da 5.1 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1, nos daría el valor de K. Ojo, nuevamente, pistas, o para preguntas de examen también. Si me dicen, esta ecuación, esta gráfica que tengo aquí, es de orden 0, de primer orden, segundo orden, veo que es logaritmo natural de concentración o presión en función de tiempo, inmediatamente primer orden. O las unidades de K. Vean que las unidades de K de la constante en orden 0 eran las mismas de rapidez, es decir, molar sobre segundo o mol sobre litro segundo. Pero la K, cuando es de primer orden, es segundos a la menos 1. Entonces, si me dicen, bueno, esta expresión tiene esta fórmula, y la K es 5,1 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1,
inmediatamente al ver ese valor de K, tengo que saber que se trata de una reacción de primer orden. De nuevo, como repaso, vemos que ahí está la expresión de velocidad, como el reactivo con un menos, ahí tenemos la ley de velocidad. ¿Qué pasa si lo igualo? En este caso, bueno, aquí lo que se ve a la izquierda es simplemente que la K mandó, de la expresión, mandé a dividir la concentración de A. Entonces K es igual a la velocidad entre concentración de A. Nada del otro mundo. ¿Para qué hacemos eso? Para sacar las unidades. Vean que si K es velocidad entre concentración, eso sería molar sobre segundo sobre molar. Eso implica que siempre las reacciones de primer orden, de orden 1, la constante cinética va a tener esa unidad. Segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 entre segundos. Pero ¿y qué pasa? Ojo aquí, cualquier cosa, aquí el menos se me corrió un poquito, pero esta expresión va a negativa, obviamente. ¿Qué pasa si igualo la ley de velocidad con la expresión de velocidad? Básicamente, obtendría la expresión integrada. Entonces, en ese caso, vamos a obtener eso exponencial. Por eso vean que si yo grafico concentración en tiempo va a ser curvo. Esa es una línea exponencial, obviamente con pendiente negativa. Pero si lo linealizo, si saco el logaritmo de la concentración en cierto tiempo entre el tiempo, voy a obtener una línea recta. Forma experimental, un ejemplo experimental, el pentóxido de dinitrógeno que se descompone en dióxido de nitrógeno y oxígeno. Ejercicio que hemos analizado anteriormente. Vean que si se grafican los logaritmos naturales de la concentración en función del tiempo, se obtiene una línea recta. Ok, en este caso vamos a hacer un ejercicio. Nos dice la reacción 2A se convierte en B, es de primer orden. La constante de velocidad es de 2,8 por 10 a la menos 2 segundos a la menos 1. Ojo, vean que ni siquiera me tuvieron haber dicho que es de primer orden. Perfectamente me dicen, esta es la reacción, esta es la constante. Yo inmediatamente al ver esa constante tengo que saber, mira, se trata de primer orden. ¿Cuánto tiempo tomará para que A se reduzca desde esa concentración, 0,88 molar, a 0,14 molar? Ojo, porque es importante saber si es de primer orden, segundo orden o de orden cero, y para saber qué ecuación utilizo. No es lo mismo aplicar la ecuación de orden 0 que la de orden 1. Por eso tengo que saber que es de orden 1 para poder aplicar esta fórmula. Entonces, en este caso, agarro la fórmula linealizada y simplemente sustituyo valores. Yo sé que la concentración inicial es 0,88 molar, la concentración buscada o final, como quieran verla, es 0,14 molar, y entonces vamos a ir despejando el tiempo. Vemos que paso a sumar el K y el T y mando a restar el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo. Luego simplemente vamos a mandar a dividir la constante. Entonces vean que ahí ya tengo el tiempo, nada del otro mundo. Simplemente sustituyo los valores. Bueno, ahí jugamos un poquito con los logaritmos, ver que el logaritmo de una división es lo mismo que el logaritmo de una recta, pero al fin y al cabo es meter valores, punto, sin estresarnos con esto. Y en este caso vemos que las unidades de los logaritmos obviamente se cancelan y todo nos va a quedar a 66 segundos. En este caso de la división se hace únicamente para entender las unidades. Entender, y eso lo pueden tener como regla desde ya, los logaritmos de algo no tienen unidades. Así que si ven logaritmo de algo, no se estresen, eso, listo, ya no tiene unidad. Ahora, vamos a hablar un poquito más de la vida media. Básicamente, cuando hablamos de vida media, es el tiempo necesario para que la concentración de una sustancia, de una especie, disminuya hasta la mitad de su valor inicial. ¿Qué significa? Significa que podemos ver el gráfico a la derecha. Si yo tengo una concentración de 1, es el tiempo que llega, el 1 sería el 100%, el tiempo que tarda en llegar al 50%. Y luego el 50% sería 0.5. Luego el tiempo de vida media sería pasar de 0.5 a 0.25. La mitad sería de 0.25 a 0.0125. Y alguien podría decir, pero no es diferente. O sea, pasar de 1 a 0.5 que pasar de 0.5 a 2.5 no es distinto. Precisamente no. Vean que si vemos la gráfica, todos los tiempos valen lo mismo. Es decir, que el tiempo de vida media es uno solo. El tiempo de vida media no cambia si hay mucho o hay poquito. Entonces, básicamente, siempre se va a repetir. Entonces aquí lo podemos observar, vida media 1 sería la concentración inicial entre 2, vida media 2, concentración inicial entre 4, así sucesivamente.
Para un proceso de primer orden, ¿cómo calculamos el tiempo de vida media? Vean que simplemente, aquí me voy a regresar para que vean la expresión numérica es esta. Aquí tenemos, ya sea esta a la izquierda o esta a la derecha. Cuando les dice, calcule la expresión o la fórmula del tiempo de vida media, es simplemente agarre esta fórmula y métele aquí exprese el T, la temperatura, perdón, el tiempo como un medio. Pero ¿qué significa? Significa que esta final va a ser la inicial entre 2. Entonces es agarrar esta expresión y cambiarle la A en el tiempo como A entre 2. Es lo que vamos a ver aquí. Básicamente, vean que es como esto que está aquí arriba era la A en el tiempo. Vean que fue dividirlo entre 2 o lo que es lo mismo, multiplicar por 0.5. Entonces esta expresión simplemente nos va a quedar en términos de la concentración inicial. Entonces, insisto, esto que está arriba, este 0.5 por A inicial, eso es A en el tiempo, nada más. Entonces esa A en el tiempo se sustituye en términos de la mitad de la inicial y se hace trabajo aritmético. Entonces se cancela, me queda el logaritmo de 0.5 y aquí nos queda esta expresión. Ojo, vean qué curioso, el tiempo de vida media no depende de la concentración y es precisamente lo que vimos de forma gráfica. El tiempo de vida media siempre es el mismo. Obviamente, conforme va avanzando el tiempo, la cantidad de reactivo cada vez es menor, pero al menos en este caso particular no depende del tiempo. Siempre va a ser logaritmo natural de 0.5 entre K. Sí depende de la constante, no depende de la concentración. Aquí lo podemos ver en términos como más paso a paso. Vemos que la expresión de tiempo de vida media siempre tiene un medio, y básicamente es agarrar la concentración en el tiempo y meterle y ponerle concentración inicial entre 2. Pues nada más. Y ahí se va barajando y sería el logaritmo de 2 entre K. Pregunta, ¿cómo se aplica esto? Que alguien puede decir, bueno, esto es muy interesante, pero ¿cómo hago un ejercicio? ¿Cuál es la vida media de descomposición del pentóxido de nitrógeno si con su constante de velocidad es de 5.7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1? Simplemente se divide el logaritmo de 2 entre ese valor y listo, se acabó. Ese va a ser el tiempo de vida media. Significa que cada 20 minutos la concentración va a ir reduciéndose a la mitad. ¿Y cómo se sabe que era de orden 1? Por la expresión. Importantísimo. Y de hecho es algo que insisto. Vean que no es lo mismo el tiempo de vida media si es de orden 0, si es de orden 1, si es de orden 2. Aquí igual lo podemos ver en términos gráficos, cómo se va reduciendo a la mitad. Y básicamente la expresión no depende de la concentración. Ok. Finalmente vamos a hablar de las reacciones de segundo orden. En este caso, vean que, como en todas las anteriores, partimos de la ley de velocidad. Rapidez es igual a K por concentración de A a la 2. Igualamos con la expresión de rapidez instantánea, vamos integrando y obtenemos este valor final. De forma que 1 entre A en el tiempo menos 1 entre A inicial es igual a K por T. Menos 0 porque es el tiempo inicial. La expresión linealizada nos daría que 1 entre la concentración es igual a la constante positiva por el tiempo más 1 entre la concentración inicial. Recordemos que se trata de una linealización. ¿Qué significa eso? Esto significa que si yo pongo la temperatura como variable independiente, es decir, en el eje que generalmente llamamos X, y grafico en la variable dependiente el 1 entre la concentración en el tiempo, lo que va a obtener es una línea recta con pendiente positiva. Vean que de todas las anteriores, de orden 0 y de orden 1 es la única que tiene pendiente positiva. Y de igual forma, el intercepto lo que nos daría sería el inverso de la concentración inicial. Básicamente, ahí lo podemos ver con la expresión linealizada. 1 entre la concentración en el tiempo es igual a la pendiente por el tiempo más 1 entre la concentración inicial. Ahora vamos con un ejemplo real de un proceso de segundo orden. En este caso, vamos a hablar de la descomposición del dióxido de nitrógeno a 300 grados, que se descompone en monóxido de nitrógeno y en oxígeno. Y tenemos esta tabla. Si agarramos estos valores y los graficamos,
inmediatamente nos va a dar una curva. Y alguien puede decir, ok, ya me da una curva, voy a poner el logaritmo. Vean que en el cuadrito en la tabla voy a tener el tiempo como variable independiente, la concentración como dependiente. Si grafico esas dos cosas, me da una línea curva. Alguien puede decir, ok, voy a sacarle el logaritmo. Todos los valores de concentración le sacan el logaritmo. Si grafican logaritmo de la concentración en el tiempo, sigue siendo curva. Ojo, no es una línea recta, parece, pero no lo es. Hay algunas formas de sacarlo, como el valor de R, etcétera, pero no es una línea recta. ¿Qué es lo que se podría hacer? Entonces, más bien sacarle el inverso. Si se saca el inverso y da una línea recta con pendiente positiva, eso implica que la reacción tiene es de segundo orden. Ahora, la vida media en reacciones de orden 2. Vean que la expresión inicial era 1 entre la concentración en el tiempo es igual a K por T más 1 entre la concentración inicial. Para sacar cuánto es la vida media es agarrar la del tiempo y dividirla entre 2, o lo que es lo mismo multiplicarla por 0.5. En este caso se va realizando trabajo aritmético, se pone un 2 arriba, luego vemos que seguimos trabajando y vemos que el tiempo de vida media va a ser igual a 1 entre la constante por la concentración inicial. ¿Qué implica esto? Que en las reacciones de orden 2, lo que vamos a tener o lo que va a depender es de la constante, pero a su vez de su concentración inicial. Ahí lo podemos ver como el análisis, como paso a paso de la expresión integrada. Bueno, detalle importante. Reacción de orden 2. Ley de velocidad, aquí lo vemos a la derecha, expresión de velocidad. Las unidades de la constante. Esta en realidad sí lo mencioné mucho en videos anteriores, pero igual, ¿cómo sabríamos sacarlo? Ok, en este caso, agarro la ley de velocidad y despejo la K. Eso sería velocidad entre concentración a la 2. Eso significa que es molar sobre segundo sobre molar, lo que es lo mismo, 1 sobre molar segundo, o, insisto, en el video anterior se menciona, lo que sería litro sobre mol segundo. Y es más, de tarea, vean que nosotros solo vamos a ver orden 0, orden 1 y orden 2. Saquen cuál sería la constante, las unidades de la constante si fuera de orden 3. Simplemente mandan a dividir, pero ahora elevado a la 3. Ok. Si se iguala la expresión de rapidez con la ley de velocidad y se linealiza, se obtiene esta expresión. Cosa que simplemente lo vemos como un repaso. Y ahora, el tiempo de vida media. Simplemente agarrar este A que se ve aquí en la ecuación linealizada y decir, ok, ahora va a ser la inicial entre 2. Y eso, si agarramos la inicial entre 2 y despejamos el T, el tiempo, nos quedaría esta expresión. 1 entre K, concentración inicial. De forma que, si graficamos el inverso de la concentración entre el tiempo, esa línea recta con pendiente positiva. Como resumen, yo sé que es mucha información, pero vean que en realidad no es tan complicado. En este caso es simplemente saber cuál fórmula aplicar. Entonces, en resumen, podemos verlo con los tiempos de vida media, de reacción de orden 0, de primer orden y de segundo orden. Básicamente, si agarran las expresiones, ya sean linealizadas, integradas, y donde dice A en el tiempo, se sustituye por A entre 2. A en el tiempo, la inicial entre 2. A en el tiempo, la inicial entre 2. Y se hace trabajo aritmético para despejar T. Se va despejando T y entonces vemos que en el caso del orden 0, vemos que es la concentración inicial entre 2K. En el caso de una reacción de primer orden, no depende de la concentración inicial, simplemente es el logaritmo de 2 entre K. Y en el caso del segundo orden, vemos que es 1 entre K por concentración inicial. Nada más. Y como resumen, con las expresiones integradas, también nos sirve bastante. Orden 0, ley de velocidad. Vean que es A a la 0, puede que no se ponga. La expresión linealizada, ahí la tenemos, apenas para resolver problemas de después de 60 minutos, cuál es la concentración. O si esta es la inicial y esta es la final, cuánto tiempo tardó. Ahí se utiliza eso. Tiempo de vida media, la que acabamos de mencionar. Orden 1, ahí está la ley de velocidad, la velocidad integrada que sería con logaritmos y la expresión de tiempo de vida. La 2,
que sería con la ley de velocidad elevado a la 2, la expresión linealizada, que es con los inversos, y los tiempos de vida media. Básicamente, para hacer ejercicios y el examen tienen que tener esto, lo pueden imprimir, lo pueden tener abierto en su computadora y básicamente entender cómo aplicar y en qué momento aplicarlo. Pero vean que en realidad la matemática detrás no es muy complicada. Muchas gracias por ver. Nos vemos luego. Hasta luego.